Síndrome de Klinefelter es una anomalía congénita que afecta solo a hombres debido a una alteración en los cromosomas sexuales con la presencia de un cromosoma X extra, también denominado síndrome XXY. Es un trastorno genético que solo afecta a personas del género masculino. Muchos niños con síndrome de Klinefelter no presentan síntomas de este trastorno y hay algunos que ni siquiera saben que lo tienen hasta que se hacen adultos. El síndrome de Klinefelter suele hacer que los testículos del niño crezcan con mayor lentitud y quedan pequeñitos, es decir, los testículos quedan en un tamaño pequeño y también presentan lo que es un micropene. Impide que los testículos generen cantidades normales de espermatozoides y de la hormona testosterona. Sus bajos niveles hormonales y sus problemas para producir esperma se presentan cuando llegan a lo que es ser adulto. El ADN contiene lo que es un cromosomas que se encuentran en el interior de las células corporales. El género de una persona está determinado por sus cromosomas sexuales. La mayoría de los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. Y es decir, son XY. Los niños con síndrome de Klinefelter nacen con células que tienen un cromosoma sexual de más. Son XXY. Este síndrome es un trastorno genético, lo que se nace con él, pero no se hereda. Ocurre de forma aleatoria debido a un error en la división celular defectuosa, lo que es fecundada por el óvulo. Desde que es fecundado el bebé en el óvulo y se presenta durante el embarazo. Es decir, que la mamá, el bebé ya nace con el síndrome de Klinefelter y lo que también se le llama XXY. Causas cuando una persona normal con 46 cromosomas en cada célula divididos en 23 pares. Cuando el par de 23 cromosomas sexuales tiene un cromosoma X de más, es cuando se presenta este síndrome. Un cromosoma X extra, lo cual les comentaba hace un momento, es cuando es XXY, es cuando el bebé tiene un cromosoma extra. También se presenta en 1 de cada 500 o 1000 recién nacidos, es decir, un niño presenta el síndrome de Klinefelter, es decir, un cromosoma extra, 1 de cada 500 personas a 100 hombres, a 100 niños, a 100 recién nacidos. Las mujeres embarazadas después de 35 años tienen una probabilidad mayor de tener un niño con este síndrome. Es decir, que la mamá se embarace después de los 35 años, tiene la probabilidad de que su bebé salga con el síndrome de Klinefelter. El síndrome no se hereda
por los padres. Es decir, el síndrome nace de un error genético, no lo hereda los padres ni la madre, simplemente es un error genético el cual presenta un cromosoma extra y es cuando se presenta el síndrome de Klinefelter. También el niño no tiene síntomas, es decir, hasta que llega a la adultez. Muchas veces el hombre o el niño no se da cuenta de que tiene el síndrome de Klinefelter porque no presenta síntomas hasta que llega a la adultez. Manifestaciones físicas. Muchos varones no reciben un diagnóstico hasta que alcanzan la pubertad o edad adulta. No todos presentan síntomas. Era los que les decía. Muchos niños o hombres no saben de que tienen este síndrome hasta que llegan a la pubertad o a la edad adulta, porque no presentan ningún tipo de síntoma. La ginecomastía, agrandecimiento del tejido mamario, es cuando el hombre tiende a tener pechos grandes y este tiende a tener riesgos de contraer cáncer, ya que el tejido mamario se empieza a crecer de manera que se nota demasiado grande y es cuando este tiende a tener problemas de cáncer o tiene probabilidades de poder contraer cáncer. La zoospermia es lo que dice ausencia de esperma en el semen, es decir, el hombre no produce el suficiente espermatozoide y tiende a tener menor cantidad de espermatozoide. No produce la cantidad necesaria y tiende a tener probabilidades de ser estéril y no ser fértil por la ausencia de semen. Síntomas corporales evidentes o problemas al hablar, aprender o desarrollarse. Tienden a tener problemas al hablar y son, por decirlo así, un tanto tímidos, no tienden a desarrollarse y también tienen problemas de aprendizaje, el cual no desarrollan muy bien las capacidades de entender o hablar con las demás personas. Síntomas que presenta el hombre cuando tiene el síndrome de Klinefelter. Los síntomas que presentan, dice, proporciones corporales anormales, presentan piernas largas, tronco corto, hombros igual que a las caderas, es decir, línea recta, por decirlo así, agrandecimiento anormal de las mamas, era lo que decía, que tienden a tener cáncer por el agrandecimiento de mamas, que no es normal. Infertilidad, tienden a no producir el suficiente esperma y tienden a tener infertilidad, es decir, no pueden tener niños. Problemas sexuales, vello púbico, axilar y facial en menor cantidad a lo normal. Tienden a tener poquito vello en el pecho, axilas y bigote, por decirlo así. Testículos pequeños y firmes, es decir, que los testículos quedan
pequeñitos y por decirlo así, en, en un, como les diría, en pequeños, por decirlo así, pequeñitos y estatura alta, es decir, altos y con piernas largas, tronco corto y hombros igual a las caderas, es decir, de línea recta, por decirlo así. Continuando la presentación, vamos a hablar acerca de lo que son las complicaciones. Nos dice que esta puede ser el trastorno de hiperactividad y dificultad de atención, cáncer de mama en los hombres, depresión, dificultad de aprendizaje, enfermedad pulmonar, venas varicosas y un tipo de tumor llamado tumor de células germinativas extragonadales y la osteoporosis. Vamos a hablar acerca del diagnóstico también. Dice de que 2/3 de los hombres con el síndrome nunca recibirán un diagnóstico al respecto, ya que este no presenta síntomas. El síndrome también se puede diagnosticar antes del nacimiento. En la actualidad no se hace la prueba de manera, rutinaria. Hay dos tipos de pruebas que pueden ser la prueba hormonal, que esta consiste donde extraen una muestra de sangre para detectar las anomalías en las concentraciones hormonales, o el análisis cromosómico. Este suele ser utilizado de una muestra de sangre y en la prueba se identifica la cantidad de cromosomas para saber si el niño presenta la complicación XXY. Vamos a hablar también un poco de lo que son los datos estadísticos. Es un síndrome, dice, bastante inusual. Se presenta en 1 de cada 1000 recién nacidos. El riesgo de la recurrencia en el caso de una pareja con un hijo XXY es del 1%. Este riesgo puede aumentar en las mujeres por encima de los 40 años. Medidas de prevención y tratamiento. Vamos a hablar acerca de lo que es un poco de esto. El síndrome es totalmente aleatorio, así que no hay forma de prevenirlo. La única manera es cuidando los gametos sexuales de agentes físicos, químicos, biológicos que pueden afectar la genética. El tratamiento puede ayudar a los varones a superar muchos de los problemas físicos, sociales y de aprendizaje. Una recomendación podría ser que se recomiende una terapia de testosterona sustitutiva. Y esta ha sido nuestra presentación. Gracias por su atención.